Ya, primero tenemos que generar los puntos. Para el problema del agente viajero tenemos los clientes, ¿verdad? Aquí hemos generado 10 puntos, o sea que son 10 clientes. Aquí tenemos la coordenada en X, esta es la coordenada en X de cada cliente. Y acá tenemos la coordenada en Y de cada cliente, ¿sí? Para eso, para cada cliente, nosotros vamos a calcular una matriz de distancias global en la cual va a indicar, por ejemplo en este caso, la distancia del cliente 1 hasta cada uno de los clientes. Por ejemplo, la distancia del cliente 1 hacia él mismo es 0 y así se va hallando las distintas distancias con los otros clientes, ¿sí? Tenemos 10 clientes, tenemos que tener una matriz de 10 por 10, ¿sí? La matriz siempre va a tener la misma cantidad de filas y columnas que cantidad de clientes. Como tenemos 10 clientes, nuestra matriz de distancia va a tener 10 por 10 posiciones. Aquí tenemos los puntos ya. Entonces, para calcular esa matriz, lo primero que vamos a hacer es obtener las coordenadas en X, ¿sí? La columna 1, aquí hacemos un slicing de la matriz X en este caso, que es una matriz de 10 filas por 2 columnas. Y aquí vamos a poner la columna 1 y acá vamos a poner la columna 2, que aquí le hemos puesto la sentencia END, que es para indicar que es la última columna. Tranquilamente se podría haber puesto aquí también la columna número 2. Acá ponemos 2 puntos para decir que queremos recortar todas las filas. La misma situación para las coordenadas en Y. Ahora vamos a hacer un for I que va hasta el end de coordenadas en X y for J que va hasta el end de coordenadas en Y. Recordemos que estas coordenadas tienen las mismas dimensiones, puesto que inicialmente en la variable X tenemos 10 puntos para X y tenemos 10 puntos para Y, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, aquí vamos a tener un for I desde 1 hasta 10 y acá vamos a tener un for J desde 1 hasta 10 para el ejemplo puntual, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es obtener las coordenadas del cliente I. En este caso, como I va desde 1 hasta 10, vamos a obtener las coordenadas del cliente 1 y cliente 2, ¿verdad? Eso lo vamos a tener en X1, la coordenada X, y en Y1 la coordenada en Y del cliente I. Ahora, para el cliente J que también va a ser del 1 al 10, vamos a calcular la distancia, ¿ya? Entonces aquí tenemos X2, que va a ser la coordenada en J de X, y Y2, que va a ser la coordenada en J de Y, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué vamos a estar haciendo? Si se dan cuenta, dentro del primer for, aquí estamos cuando I vale 1. Cuando I vale 1 quiere decir que estamos en el cliente 1. Vamos a tener acá, vamos a dar 10 vueltas para los 10 clientes. O sea, vamos a calcular la distancia del cliente 1, que lo tenemos aquí en I, para todos los 10 clientes. O sea, J va a ir desde 1 hasta 10 para I igual a 1. Luego J va a ir desde 1 hasta 10 para cuando I valga 2. Y así todo el tiempo. Al final lo que vamos a obtener es 10 posiciones para I por 10 posiciones para J son 100. Que es justamente la cantidad de elementos que tenemos en esta matriz. Aquí tenemos 100 elementos. 10 filas por 10 columnas. Por eso hay que hacer doble for. Aquí tenemos el doble for, obtenemos las coordenadas y calculamos la distancia euclidiana con la fórmula que ya todos conocemos para calcular la distancia euclidiana, que es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Finalmente, en la posición I, J, que es la que estamos analizando, vamos a agregar esta distancia euclidiana que estamos encontrando. De esa forma vamos a generar la matriz de distancia. ¿Para qué nos sirve esta matriz de distancia? La matriz de distancia nos sirve en el problema de agente viajero para el vecino más cercano. En el vecino más cercano, nosotros vamos a recibir nuestro punto de partida, que es el punto X0, y vamos a recibir esa matriz de distancia que acabamos de crear. Entonces, al final, lo que vamos a retornar es el valor de Y. ¿Y Y qué va a ser? La secuencia en la cual vamos a hacer la visita de los clientes, siguiendo la metodología del vecino más cercano. ¿Cómo hacemos eso? Primero vamos a tomar la longitud de D y para eso aplicamos el comando len, ¿ya? Y ahí nos va a salir, para el problema que nosotros estamos analizando, nos va a salir 10, ¿verdad? O sea, vamos a tener 10 clientes que tenemos que visitar. Obviamente el primer cliente en ser visitado va a ser el cliente en el cual nosotros partimos, el punto de partida. Y lo que vamos a hacer es ponerle a esta matriz D, le vamos a poner toda la columna
del cliente que estamos visitando actualmente el valor de infinito, ¿sí? O sea, le vamos a poner un valor muy grande. Le vamos a poner un valor muy grande para de esa forma, al ponerle un valor muy grande, lo que vamos a encontrar es que ya no se va a tomar a ese cliente, ¿sí? Ya no se lo va a tomar. De esta forma, por ejemplo, para el cliente 1, si nosotros llenamos toda esta columna de infinito, quiere decir que este cliente 1 ya no puede ser visitado. Y es justamente lo que nosotros queremos. Que cuando ya visitemos a un cliente, ya no se lo vuelva a visitar. Entonces, porque se supone que solamente pueden ser visitados una vez, ¿sí? Ahora, para el resto de clientes, por eso puede ver que decía aquí for i igual 1 hasta n menos 1. ¿Por qué n menos 1? Porque tenemos n clientes, pero el cliente inicial ya ha sido visitado. Entonces, por eso, como ya lo visitamos, aquí en estas dos sentencias se puede ver, lo que tenemos que hacer es recorrer el resto de clientes. Por eso ponemos n menos 1 y la metodología va a ser la siguiente. Utilizamos la función min de la matriz D y recortamos por filas. O sea, vamos a buscar en las filas del cliente. Por ejemplo, si estamos en el cliente 1, recortamos la fila 1 y de todos estos valores nosotros vamos a buscar el menor. Pero recordemos que este 0 ya no puede ser tomado porque se supone que previamente ya llenamos toda la columna de 1 con el valor de infinito, un valor muy grande. Entonces estos valores aquí ya no pueden ser tomados. Solamente podemos tomar desde aquí hasta el último valor. Entonces, entre esos valores se coge el mínimo de todos. En este caso sería el índice número 4. Y ese es el siguiente cliente en ser visitado, ¿sí? Aquí guardamos en corchete las dos variables. Cuando utilizamos min, si hacemos esto, estamos obteniendo en realidad dos variables. La primera, que es la variable m, que como tal es el valor, y la segunda, que es x0, es el índice que nosotros necesitamos. Entonces, ese índice, o el valor del cliente, el número del cliente, nosotros lo vamos a añadir a la secuencia de visita, que actualmente solo tiene el punto inicial. Y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos acá, para el cliente inicial, para el resto de clientes. O sea, supongamos ahora, como dijimos, visitamos al cliente 4. Visitamos al cliente 4, entonces el cliente 1 ya todo esto estaba con infinito, ¿verdad? Ahora esto de acá también va a estar todo con infinito. Y luego vamos a ir al cliente 4 y vamos a tomar el menor de todos. Pero recordemos que este valor de aquí ya está con infinito y este valor de acá también ya está con infinito. Entonces habría que tomar entre estos dos y estos de acá, ¿cuál es el menor? ¿Cuál es el menor de todos? Me parece que es 19.23. Entonces ese de ahí sería el siguiente cliente. O sea, nuestra secuencia actualmente sería 1, 2, 1, 4 y 2, perdón. ¿Ya? Y de esa forma es como vamos a hallar el vecino más cercano. Esto pasa cuando tenemos, por ejemplo, x0 como el depósito, pero supongamos que yo no me interesa a partir de un punto en específico, sino saber cuál es mi mejor vecino más cercano. Para eso aplicamos el vecino más cercano mejorado. ¿Ya? Tenemos aquí una solución S que inicialmente la ponemos en infinito, esto para poder ingresar al for, y luego vamos a hacer para cada punto. ¿Para cada punto qué cosa? Para cada punto vamos a tomarlos como punto inicial y ver si ese punto inicial me da una mejor solución. O sea, obtenemos nuestra solución Y del vecino más cercano tomando el punto inicial a ese cliente, ¿sí? Al cliente I. Si se dan cuenta, vamos a hacer para todos los clientes. Entonces vamos a hacer vecino más cercano para todos. Vamos a calcular la distancia o la función objetivo, la distancia total recorrida de ese vecino más cercano y vamos a ver si ese valor es mayor que ese. Inicialmente obviamente lo va a tomar porque ese vale infinito, pero luego ya no. Entonces si es que eso sucede, actualizamos ese y actualizamos Y. Al final lo que vamos a obtener aquí es la mejor solución con vecino más cercano, o sea, el mejor inicio, si se podría llamar de alguna forma. ¿Ya? Ahora vamos a aplicar el 2OPT. Para aplicar el 2OPT primero necesitamos aplicar la función swap. En la función swap, esta función swap lo que hace es cambiar o cruzar dos índices, ¿sí? Y esto es lo que nos va a permitir eliminar un cruce, si es que lo hubiera. Por ejemplo, en este caso, recibimos Y, que es la secuencia de visita, I, que es el primer punto de corte, y K, que es el segundo punto de corte. Ya, para explicar esto, lo que vamos a hacer es un ejemplo. En Excel, en este caso, nos venimos acá. Y podemos ver aquí, tenemos una secuencia de visita de 10 clientes, ¿verdad? Aquí tenemos los índices. Y si se dan cuenta, aquí tenemos un cruce, ¿no?
nuestra secuencia de visitas es 1, 6, 8, 5, o sea, 1, 6, 8, 5, 4, 9, 3, 2, 7 y 10. Si se dan cuenta, aquí tenemos un cruce. ¿Cómo hacemos para eliminar ese cruce? La función swap lo que hace es justamente eliminar esos cruces, ¿ya? Cambia la secuencia, de tal forma que ese cruce ya no se lo toma. Tenemos I y tenemos K, ¿ya? ¿Cuáles son I y cuáles serían K para eliminar ese cruce? Para eliminar este cruce, I sería justamente el valor donde empieza el cruce, o sea, este número 5. Pero si se dan cuenta, ese número 5 como tal no es el índice es el índice que esté ahí. En este caso el índice que nosotros tenemos aquí es el índice número 4 para el cliente 5, pero el cruce comienza aquí en 5. ¿Y cuál es el valor de K? El valor de K es donde está el último cliente antes de que se dé la otra arista de cruce. O sea, sería el número 7. Ese es el valor de K, ¿ya? Pero si se dan cuenta, no es como tal el índice, no es el índice 7. Es el cliente número 7. El índice es el índice 9, ¿sí? Entonces nuestros valores de I y de K, al fin y al cabo, terminarían siendo... nuestros valores de I y de K terminarían siendo el número 4 para I y el número 9 para K, que corresponden a los clientes 5 y 7 respectivamente, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces decimos que J es I más 1, L es K más 1 y aquí hacemos la nueva secuencia, ¿sí? Que simplemente escogiendo los valores entre J y K y los invertimos. Al invertir esto se tomará de otra manera, se cogerá el vector de esta manera, ¿no? De 5 se pasará a 7, luego a 2, luego a 3, luego a 9, luego a 4 y luego a 10. O sea, la secuencia nos quedará de esta forma, ¿no? Así, acá y ahí, ¿sí? Entonces, con eso habremos eliminado este cruce, ¿verdad? Y tendremos una secuencia distinta. Entonces, luego de eliminar ese cruce, vamos a hacer la función 2OPT y la función 2OPT va a ser para todos los cruces posibles que puedan haber. Entonces, en la función 2OPT, nosotros lo que tenemos es, otra vez, sacamos la secuencia de visita, ¿verdad? Esta bandera, como les digo, esa bandera es la que sirve como condición de parada, cuando ya no hay más cruces, luego de recorrer todos los clientes, ¿sí? Cuando ya hayamos recorrido todos los clientes y ya no haya más cruces, ahí nuestra bandera va a hacer que salgamos del while y quiere decir que hemos eliminado todos los cruces, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos que un cruce, ¿por qué esto nos sirve? Porque decimos que un cruce, cuando una secuencia tiene cruces, va a recorrer una mayor distancia que si eliminamos el cruce. Entonces, tenemos aquí S, que es la distancia actual, ¿verdad? Entonces, la bandera la ponemos en 0. Esto es para que si es que dentro de estos dos for que vamos a hacer no hay ningún cruce, la bandera vale 0, entonces va a salir del while. Pero si es que alguno de estos clientes que vamos a recorrer existe al menos un cruce, la bandera ya va a ser 1 y va a tener que volver a recorrer todos los clientes para volver a hacer el 1, ¿ya? Entonces, vamos for I hasta n-2. ¿Por qué hasta n-2? Porque decimos que ya no pueden haber cruces, después, o sea, no es posible que haya un cruce un cliente antes, ni en el último cliente, ni en el cliente anterior al último, ¿ya? Porque la mínima cantidad de clientes que hay entre I y K es 2, ¿ya? Y eso lo podemos ver acá en un ejemplo que tenemos aquí. Y el ejemplo lo podemos ver, ¿no? En este caso tenemos 4 clientes, aquí se da un cruce, ¿verdad? La secuencia de visita es 1, 4, 3, 2, o sea, es esta, 1, 4, 3, 2, 1, ¿verdad? Entonces el cruce comienza en el 4, entonces el 4 va a ser el índice I, como podemos ver aquí. O sea, 2 va a ser I, porque 2 corresponde al cliente 4, el índice 2. Y el 2 de acá, ¿verdad? Este 2 de acá, si se dan cuenta, este es el mínimo cruce que podemos tener, que sea un solo punto entre los dos I y K. Entonces, si se dan cuenta, K va a ser I más 2, ¿sí? O sea, eso es lo mínimo. Tenemos 2 en I y 4 en K. Lo mínimo que puedo tener es I más 2 como valor de K. No puede haber I más 1 porque no es posible que haya un cruce entre un punto y otro, porque es una sola línea y ya. En cambio, en el otro caso sí. ¿Ya? Entonces ahora vamos acá.